Y lo que significa es arrastrar. Arrastrar. Entonces, podríamos parafrasear y decir, ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no lo arrastrare. Y entonces ya la connotación es diferente, porque entonces ya no voy a agarrar la mochila de mi hija porque me va a regañar, pero esto sí lo puedo arrastrar. Se arrastra, se jala y se lleva a donde se quiere llevar. Pero déjeme hacerlo con una persona. ¿Quién está dispuesto a ser arrastrado? ¿Alguien está dispuesto a ser arrastrado? ¿Nadie? Bueno, entonces no puedo poner el ejemplo porque nadie se quiere dejar. Tú te dejas arrastrar. No, me da pena con una mujer. ¿Tú, Pedro? Ok. Pedro, ponte ahí donde está la caja, si eres tan amable. La primera interpretación que yo hago, porque estoy leyendo en la versión Reina Valera 60, dice Jesús, y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Moisés, tú eres el Padre. En este momento estamos haciendo esta reflexión. Vamos a imaginar que yo soy Jesús y tú lo traes a mí. En la versión que acabamos nosotros de entender es, véngase mijito, lo voy a llevar a Jesús, ándele, si quiere, no quiere, ay, venga, y ya lo trae a mí, ¿va? ¿Ok? Pedro, otra vez para allá. Pero si nosotros estamos leyendo que ahí dice que nadie podrá venir al Padre, perdón, a Jesús, si el Padre no lo arrastrare. Ahora, ¿a quién se arrastra? Al que no quiere venir, porque ahorita colaboró. ¿Sí? Resístete, Pedro, por favor. No te dejes, brother. No te dejes. No estás haciendo nada de fuerza, brother. ¿Ok? Ay, estaba esperando, Jesús te estaba esperando. Y veniste de muy buena gana. Bueno, podríamos literalmente arrastrarlo, ¿eh? Que Pedro estaba sobre 2 pies, así te pueden mover. ¿Cómo tendrías que estar para que no te moviera Moisés, que es el Padre? ¿Ok? Yo les voy a decir cómo. Ahora tú eres el Padre. Perdón, tú eres Jesús. Ay, estoy aquí diciendo herejías. Sí, jaló chido, ¿eh? Dale un aplauso a los brothers. ¿Todavía recuerdas el día que te arrastró? Y cuando te arrastró, que tú crees que fue el día que te arrastró, todavía no te había arrastrado. No, ya te había arrastrado desde antes. Yo puedo decirles, no, yo me acuerdo cuando le entregué mi vida a Cristo un viernes, el Centro Fe Zaragoza y esto. Me andaba arrastrando desde antes. Él me estaba atrayendo. Te voy a decir una cosa. Dios es soberano, ¿sí o no? O sea, Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere. Esa es la palabra soberano. Somos dueños de Él. Lo creas, lo quieras o no. Y Él te dice, venid a mí. Pero si no viene, ¿sabes qué va a hacer? Te va a arrastrar. Por eso decimos aquí en Casa de Misericordia que flojito y cooperando. De eso se trata todo lo que te he venido hablando en estos días. Yo sé que esta figura de Dios como que no les gusta mucho, ¿no? Porque decimos, no, pues es que así no es. Él me ha dado la capacidad de decidir. Y yo le voy a decir una cosa, hermano.
hijo, yo prefiero que me arrastre y no que me deje hacer mi santa voluntad. Porque todas las veces que he hecho mi voluntad, he terminado de todos modos arrastrado, pero no por Él, sino por las circunstancias, por las personas. ¿Está aquí conmigo? Ok. Entonces, yo quiero que vayamos a la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se llama Mi corazón no es bodega. ¿Su corazón es bodega? Pues dice, a ver, ¿de qué, no? Bueno, la clase de hoy se titula Mi corazón no es bodega. Recuérdeme, por favor, usted que toma notas o que todo lo graba en su cerebro, recuérdeme cómo se llamaba el tema que vimos hace 8 días. No, ese es el nombre de la serie. ¿Para qué me dio Dios el dinero? ¿Se acuerda que no, así se llama la lección. ¿Para qué me dio Dios el dinero? ¿Sí? ¿Ok? Y vimos, ¿te acuerdas de 5 principios? ¿Se acuerdan de esos 5 principios que vimos? No, nadie se acuerda. A ver, 1, 2, 3, por los que estuvieron el domingo pasado, levántenme la mano. Pues con razón nadie se acuerda, nada más vino Miriam. ¿Y todos los demás dónde estaban? Ok, ¿los tienen los 5? Wow, asombroso. Muchas gracias. Ese es el principio número 1. El plan de Dios es proveerte de todo lo necesario para vivir muy bien. ¿De dónde lo sacamos? Del libro de Génesis, libro de los orígenes, donde Dios le provee al hombre de todo lo necesario. Principio número 2. De todo bien que llega a tu vida, siempre deberás apartar la primera parte para Él. Ahora, a ver, ¿creyó en el principio 1? Regresa al 1, por favor. ¿Usted cree en ese principio? ¿O no? ¿O cree que Dios es un Dios mezquino? Número 2. ¿Cree en el principio número 2? ¿Sí? ¿Lo está apartando? ¿Trajo su diezmo el día de hoy? ¿Lo apartó? Ok. ¿Y el diezmo de su tiempo? ¿Y el diezmo de su vida? Y todo lo que nosotros podamos dar. Número 3. Dice, si eres esclavo de Dios, no lo serás del dinero. Pero si eres esclavo del dinero, ya perdiste. Ahora, de todos modos, Dios te va a arrastrar. 3, 4, principio número 4. 5 palabras que te darán libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Que yo no tenga que estar atado por el dinero, que el dinero no genere en mí una esclavitud, una dependencia. Libertad es que yo esté en paz, no tenga deudas. ¿Qué me da una libertad financiera? Saber que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Y número 5, mayordomía es administrar los tesoros de Dios a la manera de Dios para los propósitos de Dios. Y dijimos que tú y yo somos mayordomos. La palabra mayordomo es administrador. Entonces somos administradores de los tesoros de Dios que nos ha confiado para que los podamos poner de acuerdo a sus propósitos, a su servicio. Todo esto quiere decir que lo tuyo no es tuyo, ni tu vida, ni tus bienes, ni tus talentos son tuyos. ¿De quién son? Hay 2 maneras de descubrirlo: flojito y cooperando, o siendo arrastrado por él. Ningún hombre, ninguna mujer podría tener el ánimo de buscar a Dios si Dios no pusiera ese deseo en su corazón. Y hoy vamos a penetrar un poco más, o vamos a ampliar un poco más
lo que hablamos y vamos a hablar de la generosidad. Mire, el propósito de hoy es que el corazón de Dios, que Dios nos ha dado, que el corazón que Dios nos ha dado como sus hijos, no almacene oportunidades de bendecir a otros. De esta forma, el dueño de nuestra vida puede expresar al necesitado, sin importar cuál sea su necesidad, porque lo nuestro no es nuestro, le pertenece al amo y dueño de nuestra vida y bienes, Dios nuestro Señor. Y donde vamos a fundamentar lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso número 28. Efesios 4, verso 28. La Reina Valera dice: el que robaba, deje de robar y póngase a trabajar. El pasaje Reina Valera 60 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Y aquí nos está diciendo: el que robaba, no robe más y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados. Esta es la opción Dios habla hoy, la que está en la hoja. La Reina Valera dice como lo acabo de comentar. Y déjame decirte algo. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los Efesios, desde el verso 17, si vas ahí conmigo a tu Biblia, nos está hablando de las características que tiene el hombre nuevo. Dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Diga conmigo, dos reinos. Diga conmigo, dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Aquí el apóstol Pablo dice: ya no anden como cuando eran del reino de las tinieblas, ¿ok? Dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? De Cristo. Tenemos un modelo diferente. 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados de quién, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu. ¿De dónde? De vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 2 capítulo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando nosotros venimos a Cristo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, nacimos de nuevo. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, somos nuevas criaturas. Yo estoy dando por un hecho todas estas cosas. Y entonces dice el apóstol Pablo que antes estábamos en el reino de las tinieblas y que fuimos trasladados al reino de Dios. Fuimos cambiados de posición, pero es imposible, escúcheme bien, iglesia, es imposible pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios si no nacemos de nuevo, si nuestros pecados no son perdonados, si no le damos a Jesús el señorío de nuestra vida. Ese traslado no puede suceder. Entonces tenemos a veces gente en la iglesia que parece que ha nacido de nuevo, pero no ha nacido de nuevo. Y es muy sencillo. A Jesús le preguntaron: ¿cómo los podemos reconocer? Y Jesús les dijo: por sus frutos los conoceréis. Ese traslado de aquí a acá se tiene que evidenciar en frutos. Aunque una persona te hable bonito, aunque cargue una Biblia así de bonita y la tenga en su teléfono y escuche música cristiana, si no hay frutos que evidencien el cambio, no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento, no se ha trasladado de aquí a acá. Pero el que se traslada de este reino
deja de vivir conforme a este reino y ahora vive conforme a las reglas que hay en este reino de Dios. Por eso el pasaje que leímos dice: el que hurtaba, el que robaba, ya no robe más, ya no hurte más. Está hablando de esa vieja manera de vivir. Ahora, déjame decirte algo. Cuando tú te trasladaste de aquí para acá, naciste de nuevo, hay una nueva vida. ¿Qué ha pasado con el viejo hombre? ¿Cómo está ahora? La palabra dice que está muerto. ¿Cómo está tu viejo hombre o tu vieja mujer? No te escucho. Está muerto. ¿Por qué entonces me siento atraído de repente a vivir como vivía antes? El que hurtaba y ya está acá en esta posición, pero se acuerda que hurtando se ganaba la lana más fácil y más rápido y en mayor cantidad. ¿Quién lo está traicionando? ¿No está nacido de nuevo? ¿No ha muerto el viejo hombre? Yo te voy a decir una cosa: si el viejo hombre murió porque le pidió perdón a Jesús por sus pecados, se arrepintió y hay frutos en su vida, lo que pasa es que su mente lo está todavía traicionando. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: despojaos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe dónde está la lucha? Del que ya nació de nuevo, del creyente que ya conoció a Jesús, pero que todavía se quiere de repente regresar a la antigua manera de vivir. ¿Dónde está el problema? En su... ¿Y sabe qué nos ayuda a renovar nuestra mente? La palabra de Dios. Es lo que renueva nuestra mente. Todo parte de ahí, de la palabra de Dios. Por eso cuando yo hablaba al principio decía que en el principio, cuando había un caos, aunque el Espíritu Santo se movía, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y empezó a ordenar, a ordenar, a ordenar, y el orden trajo orden. Mire, yo iba a la iglesia, yo era una persona que había nacido de nuevo, yo era una persona que leía la palabra, pero yo era una persona que hacía muchas cosas que no hablaban del orden de Dios en mi vida. Para empezar, yo no tenía contacto con Dios todos los días, teniendo el hábito de estudiar la palabra y orar de manera frecuente todos los días. Yo no tenía una vida devocional. Eso me causaba problemas, desde luego. Yo era una persona que iba a la iglesia y ofrendaba, pero no diezmaba, porque yo creía que no me iba a alcanzar. Fíjese bien, yo creía que no me iba a alcanzar. Número 3, no trataba bien a mi esposa. Número 4, no tenía yo una vida consecuente y digna para mis hijos, dándoles tiempo, dándoles oportunidades. Y puedo seguir enumerando una serie de cosas. Yo mentía con frecuencia. Pastor, ¿usted había nacido de nuevo y mentía? Sí. Mi mente me traicionaba todavía y me quería regresar acá, porque el Espíritu de Dios se movía en mí. Yo iba a la iglesia los domingos, los lunes, los martes, los viernes, levantaba mis manos, oraba, el Espíritu de Dios tocaba mi corazón, derramaba mis lágrimas y decía: ahora sí, Señor, ya lo voy a hacer, ahora sí, Señor, te lo prometo, mira, por esta, Señor. Pero regresaba a la semana y vivía otra vez de la misma manera que te acabo de escribir, porque el Espíritu de Dios se movía en mi vida, pero yo no dejaba que hubiera orden en mi vida. Entonces yo tenía muchos problemas como consecuencia de todo este desorden del que yo te estoy hablando. Entonces yo podía decir que Jesús era mi dueño, mi Señor, pero con mis actos yo estaba negando esa eficacia del señorío de Dios en mi vida. ¿Estás aquí, iglesia? Te estoy hablando de eso. A partir del verso número 25, el apóstol Pablo empieza a decir algunas características de aquellos que son nuevas criaturas y dice: por lo cual, desechando mentira, hablar ¿qué?
A ver, le está hablando a los creyentes, le está hablando a los nacidos de nuevo, le está hablando a la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué dice que si mentían, ya no mientan? Quiere decir que hay todavía mentira. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ahí me voy a quedar ahora, y de ahí voy a avanzar en el sentido de lo que yo les quería decir. Lo que describe ahí es que nosotros, si antes teníamos una manera diferente de ganarnos la vida, cambiemos esa parte y seamos generosos. Yo quiero enfocarme ahorita en la palabra generosidad o generoso. Mire lo que dice la palabra: generoso, que gusta de dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos, sin esperar nada a cambio. Esta palabra generoso aparece en la Biblia, pero también aparece otra palabra en la Biblia que es liberalidad. El apóstol Pablo lo cita en 2 Corintios capítulo 2 en el verso 8. La palabra liberalidad significa lo mismo, que gusta de dar de lo que tiene a los demás o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Y es que es como por etapas, porque hay unos no nos gusta dar nada ni compartirlo. Otros nos gusta dar y compartirlo, pero con los que también nos van a dar a nosotros. Y el nivel más elevado es que yo pueda dar y compartir sin esperar nada a cambio. Eso es la generosidad. Dice un poco más adelante: la posición en que Dios colocó en el origen al hombre nos habla de esto. Lo que el universo y la tierra contienen nos habla de esa generosidad de Dios. La entrega de su Hijo por parte del Padre y la actitud de ese Hijo para dar su vida en rescate por muchos nos habla de la generosidad. Yo les pregunto, ¿Dios es generoso? ¿Sí? ¿Fue generoso con el hombre? Y mira, todavía ahorita estamos probando de la generosidad por cosas que se van descubriendo. Por ejemplo, los recursos que nos da la tierra, el petróleo, el oro, el uranio, la agua. ¿Eso no es la generosidad de Dios? Ahí está. Todavía se sigue expresando en este momento la generosidad, no solamente en el Edén, pero tengamos claro, el máximo acto de generosidad ha sido que Dios dio a su Hijo y que su Hijo se entregó por nosotros. Díganme si Dios no es generoso. Ahora, Dios sembró una semilla en nosotros y es la semilla de Él. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Juan 1:12 dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. A los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, los hijos nos parecemos a los padres, ¿sí o no? Entonces, Dios me dijo que les dijera que tú y yo tenemos un corazón generoso, porque somos hijos de Dios. Es decir, nos gusta dar de lo que tenemos, nos gusta compartir con otros en su necesidad sin esperar nada a cambio. Diga conmigo proceso, diga conmigo etapas. Yo le digo que pasé por etapas. A lo mejor yo estuve un tiempo en esa de, no, yo no quiero compartir, tengo poquito y ¿cómo voy a dar? De todo, no estoy hablando solo de dinero, tiempo, dinero, esfuerzo. Pero de ahí pasé una etapa en donde dije, bueno, pues sí voy a dar, pero pues a ver a quién le doy. A Él, porque Él sí me puede devolver el favor. Y entonces estaba yo dando, pero esperando algo a cambio, y me sentía horrible y traicionado cuando esperaba que el que me diera no me daba. Tenemos que dar sin esperar, y así nunca vamos a sentirnos mal ni traicionados. Y pasé una tercera etapa en donde fui generoso porque di de lo que yo tenía, lo compartí, y me dieran o no me dieran, me daba lo mismo.
¿Está aquí conmigo, iglesia? Le estoy hablando de la generosidad, le estoy hablando de la liberalidad como un derecho y un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Óigame. Leí que Angelina Jolie, ¿conocen a Angelina Jolie? Leí que estaba en el éxito, pero tenía tremendos problemas con su vida, no tenía sentido vivir, y a pesar de que tenía mucho dinero, se sentía fatal. ¿Y sabe qué hizo? Bueno, cayó en depresión, drogas y todo ese asunto. Pero un día se enteró de que había gente en el mundo, los desplazados, los sin tierra, los que no tienen dónde vivir, y empezó a investigar sobre ellos. ¿Y luego qué cree? Hizo una fundación. Y de todas sus películas y el éxito que tiene, invierte millones de dólares en ayudar a los niños que están en ese estado. ¿Y qué cree? Adoptó un niño camboyano y no es cristiana. Y eso le dio sentido a su vida y se alejó de esos problemas que tenía y hasta se fue Brad Pitt de su vida. No sé si eso fue bueno o fue malo, pero ¿qué es lo contrario a ser generoso? ¿Cómo? Ok, yo encontré una palabra, pero que me llevó a otra de la que acaban de decir. Mezquino, avaro y tacaño. Ahí vienen en su hoja. Mire, mezquino, que es falto de sentimientos nobles y de generosidad, que es avaro, que es tacaño. Entonces lo contrario es un mezquino, alguien que no le gusta compartir lo que tiene. Ahora, dice que es muy parecido a lo que es avaro, pero ¿qué es un avaro? Dice que la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas. ¿Sí habrá gente así? Solo quiero tener más. ¿Por qué? Ya tienes lo suficiente, ya hasta para regalar en toda tu vida nunca vas, pero quiero más. ¿Por qué? Por el placer de poseer, de tener no solo riquezas, sino también poder. Dice aquí, el avaro no lo comparte con nadie. Dios, escuche esto. Puede ser la persona más miserable del mundo y no tener nada y de todos modos ser avaro. ¿Lo cree? Porque no es sinónimo del que tiene. También el que no tiene puede ser avaro. En su metro por metro, y lo que tiene en su metro por metro es mío, nadie lo toque. Y hay otra palabra que es ahí, es tacaño. ¿Quién es tacaño? Persona que se resiste o se muestra reacio a dar. Persona que se resiste o se muestra reacio a dar. A ver, ¿cuántos esta semana fuimos desafiados a dar algo? A dar una sonrisa, a dar un abrazo, a dar dinero, a dar un tiempo, a dar comprensión. ¿Cuántos fuimos llamados a eso? Yo creo que todos, ¿no? ¿Cómo te fue? Digo, no fuiste tacaño, ¿verdad? No te negaste a dar, ¿o sí? Te dice tu esposa, dame un minuto. No, pues ¿qué horas es que son? Tenemos que llegar a la casa del Señor, es el día del Señor. Pues ¿de cuál Señor? Oye, porque empezamos a pelear. No, pues ya vete, no, pues yo me quedo. No, pues tú, la tuya, la mía, no, te la presto. ¿Y cuál Señor ganó ahí? Pues el Señor desacuerdo, el Señor de las tinieblas. La generosidad no es solo dinero, son acciones, son muchas más cosas. Ahora, yo me daba cuenta que este asunto de la generosidad tiene que ver mucho con quién tú crees que eres. ¿Quién tú crees que eres? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Pero, ¿quién tú crees que eres? ¿Un miserable hijo de Dios? ¿O son las princesas de Dios?
somos los hijos de Dios, con derechos, privilegios y responsabilidades. ¿Cuántos creen eso? Es un asunto de mentalidad. ¿Por qué la gente no da? ¿Por qué no es generosa? ¿Por qué es avara o tacaña? ¿Por qué? Porque ¿qué cree que es? ¿Quién piensa que es? Mira, vayan conmigo por favor, esto está muy interesante. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es un pasaje que frecuentemente toco con ustedes en el capítulo 9, donde dice, el que siembra abundantemente, pero yo le quiero hablar del capítulo anterior. Vaya conmigo al capítulo 8, por favor. Si ya llegó, diga, soy generoso. ¿Ya está en el capítulo 8? Verso número 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Diga conmigo, esos de Macedonia son chidos. Chido quiere decir generoso para nosotros hoy. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde son? De Macedonia. Ok, vea lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué son generosos? Verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Diga conmigo, ¿tenían problemas? ¿Cómo describe su primer problema? ¿Vivían en qué? Tribulación, ¿no? Dice que estaban en grande prueba de tribulación. ¿Cómo entiende usted la tribulación? Tenían problemas de todo tipo, estaban angustiados, problemas económicos, etcétera. Pero ¿qué pasó? Dice, la abundancia de ¿qué? A ver. Estaban en tribulación, pero ¿qué tenían abundancia de qué? O sea, se puede estar atribulado, pero aún tener ahí abundancia de, ¿dónde está el secreto? Oye, si estoy fregado, tengo que estar triste. Si me está yendo mal, tengo que estar triste. ¿Qué te pasa, pastor? Bueno, aquí dice lo contrario. Dice que estaban en una prueba de tribulación, pero el abundante gozo que había en ellos, dice, y su profunda pobreza. Wow. O sea, no eran pobres. ¿Cómo eran? Profundamente pobres. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué es profundamente pobre? Pues estás bien fregado, ¿no? ¿Sí o no? Estás amolado. Pero ve, en esa condición, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Los de Macedonia vivían en pruebas, tenían tribulación, aún así tenían mucho gozo y además eran extremadamente ¿qué? Generosos, o sea, daban de lo suyo, lo compartían sin esperar nada a cambio. Entonces el asunto de ser generoso no es un asunto de tener. No solamente Donald Trump tiene que dar porque tiene dinero, no solamente el más rico del país tiene que dar, o los más ricos de la iglesia son los que tienen que dar. No, porque eso no es un asunto de cuánto tengo en mi cartera o cuánto tengo en el banco. Es cuánto tengo ¿dónde? Por eso la plática es, mi corazón no es bodega. No sé si me estoy explicando. Mira lo que dice a continuación. Pablo lo explica qué estaba pasando. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, ¿cómo? ¿Con qué? ¿A fuerzas? ¿Con tristeza? ¿Cómo? Con agrado han dado conforme a sus. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Vamos a dar conforme a nuestras. No. ¿Qué dice a continuación? No traen Biblia, por eso no ven lo que dice. Cayeron y aún más allá de sus fuerzas. Eso está tremendo. Porque conforme a tus fuerzas, es decir,
ya hice un cálculo y así me quedo bien. Con esto quedé, estoy bien. Pero aquí dice que fueron más allá. ¿O no dice eso? Iglesia, estoy interpretando mal la Biblia. 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les con muchos que. Yo iba a los hermanos de Macedonia, Pablo, por favor, concédenos. No, hermanos, es que ustedes tienen necesidad. No, Pablo, danos chance. Queremos sembrar, queremos ayudar a los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. De eso se trataba. Se trataba de ayudar a unos hermanos que en Jerusalén estaban pasando por una situación económica precaria, difícil. Dice aquí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron que primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿No se despeinó? A mí sí me pasó así. Vaya conmigo al 7. Entonces Pablo, ¿a quién le está escribiendo esta carta? ¿A quién? A los corintios. Y vean lo que les dice en el verso 7. Por tanto, o sea, de acuerdo a todo lo anterior que les acabo de decir, como quien manda, perdón, me salté. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabes qué le está diciendo a la iglesia? Ustedes son bien buenos para la alabanza, hay mucha fe, salen y se manifiesta el Espíritu Santo en sus reuniones, hay palabra de ciencia, hay interpretación de lenguas, hay milagros, hay señales. Está chido que esté todo eso, pero ¿saben qué? También hagan una ofrenda para estos hermanos, abunden de esa manera. Eso es lo que está diciendo. Aquí en la hojita les puse, me adelanté en el TCD y estuve revisando algunas reflexiones que me pudieran servir y me encontré con esta. Día 20, martes de esta semana. Tú vas a leer la historia de una pareja de coreanos. Ella era escritora o había estudiado para ser escritora, pero todavía no tenía ningún libro que fuera un gran éxito y entonces no ganaba nada como escritora. ¿Qué se hace cuando no se gana como escritora? Pues se busca un trabajo. Y su esposo y ella pusieron una tienda, un almacén para vender. Dice esa reflexión que empezaron a vender y prosperó mucho el negocio. Les iba bien. Qué bonito. Ellos son cristianos. Estaban haciendo las cosas bien. Pero enfrente de su negocio se puso otro negocio de la misma especie. Entonces tú vendes papas y enfrente se ponen a vender papas. ¿Cómo te sientes? Bueno, no eran papas, eran otras cosas los que ellos vendían. Y entonces pasó algo, el negocio de frente empezó a vender y las ventas a ellos les disminuyeron, pero no considerablemente porque aquellos no tenían todos los productos que ellos tenían. Es decir, ellos eran prósperos. ¿Y qué crees que dijo el marido? El marido le dijo a la esposa, oye, ¿ya te diste cuenta que los de enfrente no prosperan igual que nosotros? ¿Que no venden tanto? ¿Ya te diste cuenta que tienen necesidades? Y la esposa le dijo, pues sí, ya me di cuenta. Y dice el esposo, oye, ¿y por qué no los ayudamos? Y la esposa dijo, pues ¿qué quieres que hagamos por ellos? Y ve lo que dijo este hombre. ¿Por qué no dejamos de comprar productos nosotros para tener menos surtida la tienda, el almacén que tenemos, y que ya no nos compren a nosotros, que vayan y le compren a los de enfrente? ¿Qué te parece? ¿Tú lo harías? O sea,
vamos a dejar de tener todos los productos para dejar de vender y que ellos vendan. Es que ellos tienen hijos todavía chicos y ya tienen más gastos. Ve lo que hizo este hombre. ¿Y qué crees que dijo la mujer? Nah, pues estás bien loco, ¿no? ¿Sabes qué dijo? Está bien. Se pusieron de acuerdo y dijo, está bien, vamos a hacerlo. ¿Y qué crees que pasó? Que los de aquel lado misteriosamente empezaron a prosperar. Y empezó a crecer aquel negocio. Y este se mantuvo estable y bajó tantito. Oh, ¿cómo explico eso? ¿Qué corazón tenían ese matrimonio? ¿Mezquino o generoso? Estaban creyéndole a Dios. Que Dios dice que seamos generosos porque somos sus hijos y somos generosos. La próxima vez que alguien te llame y te diga, ¿puedo platicar contigo? Tengo un problema. La próxima vez que alguien te llame, pero a las 3 de la mañana, y que tú digas, no. La próxima vez que alguien te solicite algo, la próxima vez que nadie te pida nada, pero que tú veas que alguien necesita, piensa en lo que estamos hablando hoy. Porque la iglesia de Jesús es la iglesia de Jesús. Es su representación aquí en la tierra. ¿Sabes qué sucedió? Sorprendente. Dice el relato, que es verídico, que como la mujer ya tenía menos trabajo, porque había menos que vender, menos gente que atender, ¿qué crees que empezó a hacer? Lo que más le gustaba, empezó a escribir. Y con el tiempo hizo un libro, no recuerdo el nombre, lo llevó a un concurso de una radiodifusora. ¿Y qué crees? Ganó el primer lugar. Y se ganó 10 millones de yenes. Haciendo lo que más le gustaba. Lo que más le gustaba no era vender y hacer talacha. No, lo que más le gustaba era escribir. Y esto me recuerda una cita que tengo más adelante de un pastor llamado Rick Warren. Muchos de ustedes lo conocen. Él es el autor de un libro que se llama Una vida con propósito. Un libro que tiene ya varios años en el mercado y que ha generado millones de dólares por los millones de ventas que ha tenido. Este pastor dice que cuando llegó el éxito a su vida con ese libro, él y su esposa se hubieran podido ir tranquilamente a vivir, y dice, hasta comprar una isla para nosotros y vivir el resto de nuestra vida sin ninguna preocupación. Él es el pastor de la iglesia South Lake Back, y él fue con Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿De qué se trata? Diego, ¿me puedes ayudar? ¿De qué se trata? ¿Y sabes qué le dijo Dios? Ve al libro que escribiste. Ahí está la respuesta. Y entonces Rick tomó su propio libro y lo abrió en la primera página, y la primera línea dice, no se trata acerca de ti. Y él comprendió lo que Dios le estaba diciendo. Iglesia, lo que nosotros hagamos en esta vida no se trata de nosotros. ¿Sabes de qué se trata? De los demás. Por eso Jesús dice, Pablo nos revela un secreto de Jesús y dice que es más bienaventurado dar que recibir. No se trata de mí, se trata de Pedro, se trata de Moisés, de Efraín, de Oscar, de Héctor. Se trata de ti.
si en el mundo viviéramos más para los demás? Tú dices, no, pastor, no, pastor. ¿Y yo? ¿Sabes? El corazón que está complacido consigo mismo es el más generoso, porque es feliz con lo que tiene y con lo que es. Pero cuando estamos en una competencia por ser más, por tener más, por lograr más, somos más egoístas. Y no importa que vengamos a una iglesia, no importa que carguemos una Biblia, no importa que cantemos canciones de Dios, nuestros hechos no dicen eso. Si voy manejando por la calle, ¿quién pasa primero? Los hijos de Dios. Es en algo tan sencillo como eso. Pero ¿qué se siente cuando te quieres cruzar con el auto y te encuentras con un tonto, le dicen, que se detiene y te dice, es un tonto, pero bueno, ya me dio chance, soy más listo yo? Esa es la mentalidad del reino de las tinieblas. La mentalidad del reino de Dios es, ya se me hizo tarde, ya no llegué al trabajo, o a lo mejor sí llegaba, pero pásale. Se está muriendo más la mentalidad del viejo hombre. Oscar, ¿puedes venir tantito? No le dije que le iba a probar. ¿Traes cartera? ¿Dónde guardas tu dinero? Pero no la trajiste hoy. Regrésate, no me sirves, brother. ¿Traes tu cartera? ¿Sí? ¿Ve? Por eso el hermano, ese buen nombre de viendo más allá de lo posible. Ahí está bien. Dice que cuando bauticemos a la gente, le bauticemos con todo y cartera. ¿Traes cartera, brother? Quiero que pienses que yo no soy Dios, pero quiero que pienses que yo soy Dios. Y Dios te dice, tú no eres dueño de esa cartera. Tráela para acá. ¿Tienes auto? No, tú no me sirves, brother. Va. Uno que tenga auto, que venga. Allá hay como 30 autos afuera. Oscar, ven. ¿Traes cartera? Pero traes auto, ¿no? No, brother, tampoco. Gracias. Fuiste muy generoso con tu auto, pero como dicen en mi pueblo, la neta, ¿lo tuyo es de Dios o es tuyo? No te preocupes, no te lo va a pedir ahorita, no voy a hacer siembras hoy. No. ¿Sabes que somos desafiados todos los días? Dice el libro de Romanos capítulo 12, por ahí del verso 20, no se amen de forma fingida. Ven, Moy. Hermano, qué bendición. Ay, otra vez aquí. Dios te bendiga cuando quieras ir a mi casa. Es bien gorrón, va cada rato. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Le está hablando a la iglesia. Dice que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si yo tengo aquí a Pedro, que es un hijo de Dios, y él hace letras y trabajos de carpintería, y tengo acá otro, no voy a decir nadie, que no es hijo de Dios, es hijo de
de su papá y de su mamá, ¿a quién debo preferir para darle el trabajo? Porque el trabajo representa dinero y el dinero yo se lo voy a dar a él. Ahorita me la regresas. Es un ejemplo. Pero lo prefiero a él, que es hijo de Dios. No, yo voy a ir a comer. Ay, yo no me la quería hacer, Yo voy a ir a comer donde me gusta, aunque hay una hermana, la hermana Chonita, que hace de comer no tan rico, pero en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Quién tú crees que eres? ¿Un hijo de vecino? ¿Un miserable hijo de Dios? ¿O el amado hijo de Dios? La princesa de Dios. ¿Quién tú crees que eres? Por me decirte una cosa. Lo que tú creas que eres es lo que va a determinar cómo vas a pensar, cómo vas a hablar, cómo vas a vivir. Esta mujer, regreso al ejemplo, puede haber dicho a su esposo: estás loco, estamos vendiendo, vamos en ascenso. Pero Dios tenía un plan: convertirla en escritora. Lo más valioso que Dios le dio no fue el dinero, sino la lección de que vale la pena obedecer a Dios y ser generoso como Dios. Porque eso, escucha, eso trasciende. ¿Qué te llevas cuando te mueres? Dijo Job: desnudos venidos y desnudos nos vamos. Me ha tocado ver gente que está a punto de morir y dice: si hubiera podido, si yo hubiera, entonces arreglaría esto. Cuando ya no hay forma, ¿cómo te saco del hospital y te llevo a arreglar el asunto con tus hijos? ¿Cómo te saco del hospital y te llevo a arreglarte con la persona que tengas que arreglarte? ¿Cómo? Dijo bien un poeta mexicano: en vida, hermano, en vida. No lleves flores a los panteones, dice así. No llenes tumbas de flores. Mi esposa ha tenido el atrevimiento de estar en sepelios y les dice: pues el que está aquí ya no está, pero yo sí estoy y les quiero regalar una flor. ¿Por qué traérsela cuando está en el ataúd? ¿Por qué no dársela mientras tiene vida? Hoy mi corazón no es bodega para almacenar todas las oportunidades que Dios me da de bendecir a otras personas. Tu corazón no es bodega. Tu corazón es un almacén abierto. ¿Sabes que Dios dio unos planes maravillosos aquí en la Escritura? Dice la palabra que Él les dijo: cuando ustedes siembren y produzcan su tierra, ustedes van a apartar la primera parte para mí. Y Dios pensó en los que no tenían tierra y dijo: si alguien pasa, podrá tomar de lo que cae al piso. Esa es la misericordia de Dios. El que hurtaba no hurte más. Un día dije: Señor, ya, mi dinero no es mi dinero, es tu dinero. Yo le decía también a cada rato: Señor, ya se quedó mi cartera sin dinero. Señor, ya se quedó mi cartera sin dinero. Y dijo: ¿ya hiciste el plan financiero que yo te dije que hicieras? Dije: no. Pues entonces se va a seguir quedando sin dinero. Cuando tú creas en lo que yo estoy diciendo, que es mi principio, mi plan, entonces va a funcionar. Yo le robaba a Dios. Le robaba tiempo, le robaba dinero y le robaba esfuerzo. Y como yo estuve ahí, y aunque esté aquí, puedo caer en los mismos asuntos. Pero como tú estás ahí, me toca decírtelo. Porque tú puedes estar cometiendo los mismos errores que yo. Dice: sino trabaje haciendo con sus manos lo bueno. Iglesia, jóvenes, mujeres,
Dios les dio habilidades y talentos. Dios los ha enriquecido con cosas que ustedes pueden hacer. Para que, como dice aquí, sino trabaje con sus manos haciendo lo bueno para proveer para los necesitados. Wow. Jesús dijo que los pobres siempre iban a estar ahí. Cerca de nosotros siempre hay alguien que es pobre de alguna manera. Algunos tienen mucho dinero, pero son pobres en su espíritu. No saben cómo vivir. Necesitan la alegría de Dios en sus vidas. Algunos no tienen dinero y lo que necesitan es dinero, no una oración. Sí, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, te prospere. No, yo quiero tortillas y frijoles. Me quedo con esta idea. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de los que están a tu alrededor. ¿Podrías ayudarme poniéndote sobre tus pies? No basta solo con decir. Tengo que aceptar algo, iglesia, que no soy tan generoso. Yo me confieso necesitado de la ayuda de Dios para ser una persona tan generosa como Él. ¿Tú no? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te pido perdón por todas las veces que he sido mezquino. Perdóname todas las veces en que me ha traicionado mi mentalidad caída, mi mentalidad del pasado, que me dice que no soy generoso. Me duele reconocer que necesito ayuda en esa parte. Te pido perdón en el nombre de Jesús. No quiero más robarte. Mi corazón no es bodega para almacenar oportunidades de bendecir con un abrazo, con un saludo, con un pase en el tránsito, con una ofrenda de amor, con una siembra. Yo quiero vivir solo para ti. Señor, gracias. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo habito la tierra, yo soy tuyo. Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Tú eres mío. Yo quiero vivir solo